¿Vos qué, Hola, ¿qué tal, Antonio? cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bien por acá. Bueno, voy a empezar a transmitir, así ya arrancamos la clase. Acordate Bueno, si aparece alguna duda de chat, vos sos nuestra única esperanza. bueno, listo, listo, no hay problema. ¿Vale? Después un comentario que nos habían hecho también ahí en la encuesta esta anónima respecto del tipo de rotura de frágil y dúctil. Tiene que ver con una y otra tiene que ver con las deformaciones que presenta la viga antes de la falla. Si ustedes ven el diagrama o sea, lo que nosotros proponemos que es tratar de lograr diagramas donde uno tiene acá el 3 por mil en el hormigón y acá por lo menos el 5 por mil. Este giro que está acá, si ustedes miran la viga deformada, también está ahí. Entonces, de alguna manera, cuanto más es el giro de la sección, más grande la flecha de la viga. Y además esta sección, como habíamos visto, cuanto más grande es el giro con este 3 por mil fijo, más arriba está el eje neutro y más largas o más altas son las fisuras de flexión. Quiere decir que por un lado voy a tener deformaciones más grandes y por otro voy a tener fisuras más grandes. Y esas dos situaciones que van a permitirme a mí dar esa suerte de aviso ante la inminencia de la falla, me van a permitir a mí usar coeficientes de seguridad menores sin por eso sacrificar la seguridad de la estructura, porque yo estoy seguro de que mucho tiempo antes de que sobrevenga la falla, alguien, un ocupante, alguien que pase por ahí, el responsable de la estructura, va a saber que algo no está bien y van a poder tomar las acciones necesarias para, por lo menos al principio, apuntalar ese elemento mientras se realizan los estudios correspondientes para ver qué fue lo que anduvo mal. Entonces, básicamente, la utilidad de la falla tiene que ver con cuánta deformación hay antes de que ocurra la falla. No es quizá la definición más académica. Académicamente uno habla, en general lo asocia a la resiliencia, a la cantidad de energía que uno puede absorber ante la falla, pero es esencialmente lo mismo para Lo que nosotros. pasa es que, a ver, son como definiciones cualitativas, no cuantitativas, ¿no? Sí, exactamente. Entonces ahí es donde viene un poco que no hay un número que te dice, che, esto es dúctil o esto es frágil. No, no, Pero, claro. digamos, sí, digamos, se asume que ciertos materiales tienen rotura frágil y ciertos otros rotura dúctil. En condiciones normales, ¿no? Después, Sí, este, yo creo que la mejor manera de verlo es si uno va, es en términos de formaciones grandes o claro. pequeñas, pero bueno, Sí, sí, sí. obviamente, ¿cuánto es grande? Claro, claro. No sé, Sí, sí, por eso tanto. es cualitativo, digamos, más que cuantitativo. Exactamente. Pero bueno, es una Pero muy bueno, la buena idea por lo menos, clasificación de materiales, ¿no? sí, 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 y uno va siempre a buscar las fallas dúctiles son siempre preferibles a las frágiles. Por eso a veces dicen que dónde uno prefiere estar, si en una estructura dúctil o en una estructura, en un sismo, por ejemplo. En una estructura bien diseñada para sufrir deformaciones plásticas o en una calculada para resistir el sismo en régimen elástico. Y yo me quedo con la segunda, porque yo sé que si yo me quedo con la que está calculada en régimen plástico, porque uno sabe que si pasa cualquier cosa, si el sismo no es el previsto, pasa cualquier cosa, la estructura tiene capacidad de manejar esa energía en exceso que la otra no tiene. Entonces todos los elementos dúctiles son siempre más, son siempre deseables en términos estructurales, porque Ujú. manejan muchísimo mejor las cargas excepcionales. Claro, pero por ejemplo, digamos, yendo un poco al acero, que es la otra Sí. mitad del hormigón armado, o sea, cuanto aceros de mejor calidad tenemos, más frágiles son o menos dúctiles son. Sí, Entonces eso sí, también hay que también tener eso, sí. cuidado, digamos. La barra que nosotros vemos en el ensayo de tracción típica es un acero que tiene mucha ductilidad, la barra lisa. Después, cuando empezamos a tener aceros con con dureza natural o con algún agregado de algunos otros metales, Bueno, empiezan a aparecer roturas más raras en los aceros. vos sabés que empezó el quilombo con los S, porque antes los ADN, vos decís, bueno, ahora el tipo ¿cómo arrancó con el soldable? Como los tipos decían, además de todo, yo por la misma plata te doy uno que es soldable. Ujú, Pero después no es tan así, ujú. porque la curva no tiene, por ejemplo, el strength hardening de los aceros soldables, no es el mismo que un acero normal, entonces empezó a entrar quilombo con los sismos.
decir, creo que también acá es uno de los puntos, en términos de armadura, después la idea es ver un poco ahora, es no eso, porque no traje específicamente eso, pero algo parecido, ver que sobrearmar una viga no es nunca una buena idea. Nunca una buena idea. O sea, las vigas, cuanto menos armadura tienen, siempre dentro de la armadura de cálculo, mejor. Acá es uno de esos lugares donde poner de más no está del lado de la seguridad. Entonces es algo que también tienen que llevarse. O sea, las vigas si las vigas con mucha armadura no son buenas vigas. Que no sé si quería salir algo más, Martín, que yo te No, interrumpí no, un no. poco. No. Ahí Ok. estamos. Bueno, la idea para la clase de hoy es cerrar con el tema del evento. Ahí, Sí. ahí me están avisando los chicos que hay gente para entrar en el. Bueno, ahí viene. A ver, 1, 2. Bueno, ¿vieron cuántos? Miren unos cuantos. Sí, listo. Bueno, volvamos. Bueno, entonces la idea para la clase de hoy que es ver los últimos conceptos teóricos relativos al tema de flexión y vamos a ver eso en la primera parte de la clase y con Martín van a cubrir después completar el trabajo práctico si faltaba un poquito y después ver lo que venía del siguiente. Ese sería un poco el programa que tenemos para hoy. ¿Sobre qué tres temas quisiera insistir en términos de flexión? Vamos a ver un poco la justificación de la armadura mínima. Vamos a tratar de ver un poco por qué la armadura mínima tiene los valores que tiene y de dónde sale eso. Vamos a ver también de dónde sale la limitación de armadura máxima y cómo el reglamento propone ese límite de armadura, que es una manera bastante indirecta, pero que guarda relación con algún término geométrico. Y después me gustaría ver también con ustedes cuánto gano yo al emplear una viga T, calcular una viga como T en lugar de una viga rectangular, que era una duda o una inquietud que había surgido la clase pasada, y bueno, que como una inquietud, como toda inquietud que surja dentro de lo que esté dentro de nuestras posibilidades, vamos a tratar de respondérsela. Bueno, respecto a la armadura mínima, ¿de dónde surge? Voy a ir primero para atrás y después para adelante. Fíjense este gráfico. Este es un diagrama momento, curvatura de una sección de hormigón típica. Obviamente que no todos los puntos son de falla, ¿sí? El punto que el que nosotros calculamos cuando cuando verificamos la armadura, cuando hacemos el diseño de la pieza, cuando verificamos la pieza, es este que está acá. Fíjense que hasta que se alcanza esa, a medida que el momento va subiendo, la pieza recorre varios sectores. Y es interesante, hay dos que son muy interesantes. Este primero que está acá, entre el punto O y el punto C, es el momento en el que la pieza, en vez de trabajar como una pieza de hormigón armado, trabaja más parecido a una pieza homogénea de un material similar a los que ustedes estudiaron en resistencia de materiales. Es decir, que todo lo que era resistencia de materiales es válido. Ustedes ven que el momento hasta el que puede alcanzar la pieza de esas condiciones es muy bajo. Fíjense que independientemente de las unidades, ustedes están hablando de 2700 kipinch para la pieza trabajando como hormigón armado y para unos 700, digamos, trabajando como hormigón sin armar, es decir, como un hormigón en donde la tensión de tracción que puede soportar el hormigón todavía no fue superada. Entonces vemos que no es un estadio en el que la pieza vaya a trabajar, porque piensen que de 700 a 2700 estamos hablando de aproximadamente 4 veces. Y los factores de seguridad, en el mejor de los casos, uno tiene 1,6 sobre 9, o sea, no llega a 1,8. Es decir, que la pieza nunca va a trabajar ahí. Pero sí es interesante ver lo siguiente. En toda esa pieza donde yo tengo un comportamiento lineal, eh, la mecánica de resistente cambia. En la primera de ellas yo tengo que en la primera parte, en esta parte que estoy acá, yo tengo que la tensión de trabajo del hormigón siempre tiene que ser más chica que el momento que está actuando sobre el módulo resistente, digamos. Les vamos a ver, o si uno quiere cambiar esto, uno tiene la inercia sobre la distancia a la fibra más alejada. ¿Sí? Que es la altura sobre 2 uno podría decir. Ponemos IT o H sobre 2.
Y cuando está trabajando por acá, a partir de ese punto, cuando yo tengo el diagrama, por ejemplo, en esta zona, ya lo que yo tengo que verificar es que el momento último sea menor o igual a phi veces el momento nominal, que si ustedes se acuerdan, el momento nominal era T o C, digamos C, por ejemplo, por D menos A sobre 2. Lo que yo tengo que verificar siempre es que este no sea más grande que este otro. Porque si no, estas dos líneas, esta línea en vez de venir por acá abajo, en vez de venir por arriba, viene por abajo, y cuando yo paso del estado 1 al estado 2, cuando la carga viene aumentando, la pieza se rompe de manera frágil. Lo otro interesante que me gustaría que vean es que todo este camino en donde la pieza está trabajando como hormigón armado, también es una recta, que tiene una pendiente propia, porque todas las condiciones de estudio que hacemos nosotros, el diagrama con el bloque de Whitney, son para la condición de rotura. Y por último, lo que me gustaría que vean también es en esta última zona de acá, en donde la pieza también está trabajando como hormigón armado, tenemos también la explicación de por qué nosotros tomamos como limitación el 3 por 1000, porque fíjense que para el 4, 5, 6 por 1000, que son deformaciones que son posibles de alcanzar en el hormigón, aún en el hormigón confinado, el momento cae un poco, pero esencialmente se mantiene casi constante. Entonces no hay una necesidad real de estudiar la pieza fuera de ese 3 por 1000, que no deja de ser un límite arbitrario, un poco como le decía Martín, no podría haber fijado el 3,5 como otros reglamentos, ¿sí? Pero está en ese orden, ¿sí? Y lo interesante es que fije uno el que fije, no cambia demasiado la cosa. Entonces lo que yo voy a tratar de ver es cómo trabaja, es decir, voy a tratar de encontrar una manera de decir, bueno, si usted pone este mínimo de armadura, yo me garantizo que siempre, siempre, siempre el momento de la pieza trabajando como hormigón armado, es más alto que el momento que alcanza la pieza trabajando como hormigón, llamémosle homogéneo, sin fisurar, como ustedes vieron en resistencia de materiales. Acuérdense que a ese estado en donde uno se lo puede estudiar como una pieza homogénea sin fisurar, lo llamamos nosotros estado 1. A la línea que están acá, esto que está acá lo llamamos nosotros estado 1. Esto que está acá lo llamamos estado 2, fisurado pero en servicio, sin haber alcanzado todavía la carga de rotura. Y este que está acá lo llamamos nosotros estado 3, fisurado y alcanzada ya su carga de rotura. Entonces vamos a tratar de ver juntos cuáles son las condiciones que tendría que cumplirse. Entonces, primero analicemos entonces una sección rectangular, ¿sí? Entonces, para que se cumpla esta condición de que el momento que es en estado 2, o en estado 3, sea más grande siempre que el momento en estado 1, que yo voy a llamar M crítico o M de fisuración. Yo voy a tener de este lado phi por AS, esta acuérdense que esté, phi por AS por FI por D menos A sobre 2. Esto que está acá, acuérdense que era el brazo de palanca, JD. Ese que es mi momento de diseño, o phi por MN, phi por mi momento nominal, no debería ser mayor que FR por IG sobre IT. Esto que está acá, acuérdense que por el cambio de nomenclatura, ese es el momento de inercia. ¿Dónde aparece esta fórmula? En el reglamento SITSOC, en este punto que está acá, 9523. Che, Antonio, ahí Sí, también hay gente para entrar, no sé si hay gente que se desconectó o qué, pero ok, ahora la dale. hacemos entrar. Bueno, fenómeno. Volvemos. Bueno, el reglamento entonces me fija como esta FR, que sería la máxima tensión de tracción que podría alcanzar el hormigón, siempre acuérdense que es una propiedad muy variable de todos los hormigones, muy variable, y nosotros lo vamos a fijar en este 0,625 por la raíz de F'C, lo que refleja que el aumento de la tensión de tracción conforme aumenta la calidad del hormigón no es lineal. Eso es una cosa interesante también. Sí, si ustedes no se acuerdan del valor, porque no se acuerdan del 0,625 por la raíz de F'C, pensar en el 10% de la resistencia de tracción
de la resistencia de compresión con resistencia de tracción es una cosa también bastante cercana a la realidad para los hormigones de, de las calidades que nosotros habitualmente utilizamos. Si yo analizo una sección rectangular, podría analizar la sección que yo quiera, ¿sí? Pero quedémonos en principio con una sección rectangular. Todos los demás parámetros lo conozco, porque esto que está acá es es el momento o el momento de inercia respecto al eje mayor, ¿sí? Sería respecto a este eje. Y esto que está acá es la distancia desde el baricentro de la pieza a la fibra más alejada, que en este caso es la altura sobre 2. Entonces, lo único que voy a hacer acá es despejar a S, ¿sí? Entonces paso Phi FI de menos A sobre 2 dividiendo. Lo otro lo tengo acá arriba, que esto, si ustedes se acuerdan, ¿esto qué es? De acá, W. Nada más, la fórmula está un poquito cambiada que la que ustedes conocen, porque ustedes generalmente calculan la tensión, y acá lo que estamos haciendo es calcular el momento. Acuérdense que en este reglamento las tensiones, letras minúsculas, y este es el módulo resistente el reglamento no lo van a encontrar mencionado así, pero no importa, y lo tienen, es B por H cuadrado sobre 6. Ese es el que ya conocen. Ahora asumo algunas cosas. Digo, por ejemplo, si yo tomo, nosotros sabemos que las vías en general trabajan con Phi 0,9, es decir, para que esto pase, lo que yo tengo que garantizar es que la deformación en la armadura más traccionada sea superior al 5 por mil. Habíamos visto que era una cosa que pasaba bastante seguido y además era bastante conveniente porque entre la zona del 4 y 5 por mil, que era la última zona que me permitía el reglamento, con un phi más bajo, el momento nominal crecía un poco, pero el momento de diseño crecía, pero era prácticamente constante. Entonces no tenía ningún beneficio real en ir a esa zona. Después vamos a asumir que este brazo de palanca JD es aproximadamente 0,9D, que era algo que habíamos hecho ya nosotros. Y con esas dos suposiciones, es decir, si yo hago 0,625 dividido 0,9 y dividido 0,9DD, tengo llego a esta expresión que está acá. 0,129 por la raíz de Fermi C por H sobre D cuadrado. Fíjense que acá yo lo que hice fue para simplificar un poco la cosa, es porque quiero que H sobre D cuadrado esté así. Lo único que hice fue, si ustedes se fijan, yo tengo acá el 0,625 por la raíz de F'C por BW por H cuadrado sobre 6. Y acá abajo yo tengo 0,9 de FI por 0,9 de D. Entonces yo lo único que hago es pongo un D acá para poder poner acá el otro D, para que con este D llevarlo al cuadrado. ¿Ven? H sobre D cuadrado. Si yo lo multiplico, si yo tengo H sobre D por D, vuelvo a mi fórmula original, ¿sí? Es la única cosa rara que tiene. ¿Por qué está expresado así? Porque es muy cómodo expresar todo en términos de la sección. Esa es la sección útil, ¿sí? BW por D. Acuérdense que D es la altura, es hasta el baricentro de la armadura traccionada, que generalmente coincide con, si yo tengo una sola capa, coincide con D sub T también, ¿sí? Entonces, sigo operando. Las alturas, la relación entre H sobre D, que acuérdense, ¿de qué depende la relación H sobre D? Si yo tengo acá mi viga, y tengo acá mi armadura, y tengo una sola capa de armadura, esto así es H, y esto así es D. Quiere decir que la relación H sobre D, que va a ser siempre más grande que 1, va a depender del recubrimiento que yo tenga, del diámetro de estribo que estoy utilizando y del diámetro de armadura longitudinal. Porque acuérdense que D, que es H menos el recubrimiento, menos el diámetro del estribo, menos la mitad de la armadura longitudinal si tengo una sola capa. Más o menos eso varía entre 1,05 y 1,20. Más o menos, que si ustedes recuerdan, nosotros teníamos, por ejemplo, en una de las vías que habíamos estudiado como ejemplo, eh, teníamos más o menos esos valores, ¿sí? Porque era, a ver si no me acuerdo mal,
600, por ejemplo, en una de las vías que nosotros habíamos estudiado, nosotros teníamos de H 550 y de D 600. Y esto da 1,09, así que estoy ahí adentro. Entonces, si yo reemplazo ahora para 1,05 y para 1,2 de h sobre d cuadrado en la fórmula que tengo acá arriba, en esa fórmula que está ahí, yo obtengo que tendría que disponer una armadura que es la raíz F'C sobre Fi por BW por D, en un caso dividido uno sobre un séptimo y en otro caso dividido un quinto, en función de si esto vale 1,05 o 1,2. Entonces, si ustedes se fijan, el reglamento que establece como primer límite de la armadura mínima un cuarto. Que fíjense que a medida que es más grande perdón, a medida que es más chico el número con el que estoy viendo, estoy hablando de la seguridad. Fíjense que el un cuarto cubre el caso del 540 y el caso del 705. Entonces, de ahí vemos el primer límite que fija la armadura, el primer límite de armadura longitudinal, o de armadura mínima longitudinal que fija el CIRSOC para elementos que estén estrictamente flexados. Y vemos la lógica de por qué lo fija. Si ustedes se acuerdan, también hay otra fórmula en donde dice que esta relación que está acá tiene que ser como siempre mayor o igual a 1,4. ¿Por qué es eso? Primero, lo primero que veo es que esta fórmula rige para hormigones que tienen 31,4 megapascales o menos. En términos prácticos, va a ser del H30 para abajo. Hoy, menos de 20 F' de 20 megapascales, casi le diría que no se consigue, pero este cambio de fórmula se introdujo en el reglamento ACI 318 del año 1995, es decir, que estamos hablando de algo que pasó prácticamente hace 30 años atrás. Hasta ese momento, la única fórmula que regía era esta. Y esta, la que vimos anteriormente, se introdujo antes. ¿Por qué era esta? ¿A qué equivale esta fórmula? En esa época se usaba todavía cero liso. Posterior al año 95, ¿no? Muy posterior al año 95. Se usaba cero liso y el límite de fluencia de ese acero liso era 40 kSI, es decir, 276 megapascales. Si ustedes recuerdan que nosotros habíamos dicho que ρ era el área de acero, era la cuantía geométrica, es decir, B por D, AS sobre WD, de alguna forma esto que está acá adelante es la cuantía que yo, si yo paso esto, divide esto que está acá es la cuantía. Entonces, ¿por qué estaba fijo esto? Bueno, pues si ustedes reemplazan para 276 más o menos, este valor que está acá da aproximadamente 0,5%, es decir, 0,005. Esto era un límite que para los hormigones de baja calidad que se usaban en esa época era suficiente, era suficiente. Pero para hormigones de más calidad, de mayor H30, como vimos recién en el análisis que hicimos juntos, sería insuficiente. Entonces, ¿por qué se dejó este límite? Fíjense que para ese límite del 0,5%, si yo uso un hormigón H30 que ya estaría en el límite y usaría acero liso que ya no hay más y no se usa, yo tendría una cantidad de armadura mínima de 40 kilos por metro cúbico. Si yo hago lo mismo con el acero nuevo y un H30, tengo 25 kilos por metro cúbico, que él le diría lo mínimo, mínimo, recontra, ultra mínimo que uno puede tener en una pieza para que sea hormigón armado. Porque si yo no pusiera este segundo límite, la armadura mínima podría caer en teoría hasta cero casi. Porque si yo usara un hormigón de 5 megapascales, podría poner una armadura mínima. Entonces, para que la pieza tenga un mínimo de hormigón, para poder tomar esfuerzos que habitualmente uno no analiza, como esfuerzo de contracción por fraude, esfuerzo secundario durante el montaje, yo tengo que tener una cantidad mínima de acero. Yo les diría incluso que en cualquier pieza de hormigón armado que se precie, no sé, Martín, si tendrás otro número, pero entre 40 y 50 kilos por metro cúbico es un buen valor, como mínimo, de Sí, cuantía, para que uno diga, sí, bueno, y está bueno que también, digamos, para los que se van a dedicar un poco a la parte de los números, también identificar las cuantías así de kilos por metro cúbico, que es bastante útil a la hora de cotizar estructuras.
Está bueno tener ideas de cuántos kilos de acero lleva por metro cúbico un hormigón de columna, un hormigón de viga, un hormigón de una base. Exactamente, eso después lo van a ver un poco cuando vean en técnicas constructivas y tecnología de la construcción, van a ver algo de eso, es súper útil, como dice Martín. De hecho, en general, las empresas constructoras, nosotros, si por ejemplo los puentes, es bastante, es decir, hay las cuantías mecánicas, las cuantías geométricas, perdón, o los kilos por metro cúbico, son valores que se conocen básicamente, y se usan mucho para los presupuestos, y uno ve que de obra a obra varían muy poco. Sí varían mucho en función del emplazamiento de la obra, el tipo de obra, el tipo de elementos, si las losas tienen más que las vigas, por ejemplo, en fin, una serie de cuestiones. Entonces, la síntesis es, el primer límite que pone el reglamento de CIRSOC, el primer límite de armadura mínima, me garantiza estrictamente que el momento en primer orden el momento del estado 1 va a ser más chico que el momento del estado 2. Entonces yo estoy seguro de que la curva esta que yo tracé acá se puede recorrer. Si no, el punto este quedaría por acá abajo y la pieza no, se rompería. ¿Sí? Porque yo alcancé una carga que la pieza no puede tomar. Y es decir, no sé, este quedaría por acá abajo, este quedaría por acá abajo. ¿Sí? Bueno, y después el segundo límite me da una especie de aviso mínimo para decir, mire, para que sea hormigón armado, por lo menos pongamos algo de armadura. ¿Puedo yo usar piezas con hormigón sin armadura o con armadura menos que la mínima? Sí, no sería hormigón armado, estrictamente hablando, sería hormigón estructural. El reglamento SINSOC 201 tiene un capítulo para piezas que tienen o no tienen armadura o tienen menos armadura que la mínima. En general, yo le diría que las piezas sin armadura no existen y las piezas con poca armadura son algunos elementos excepcionales que por algún motivo trabajan en volumen, por ejemplo, algunos tipos de cimentaciones para postes, cosas muy específicas. En general uno conviene no tener menos de 40 50 kilos por metro cúbico. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda con la armadura mínima? Ahí nos dicen que hay alguien, ahí está esperando en la sala. Ya estamos. ¿Hasta acá alguna duda con la armadura mínima o estamos bien? ¿Estamos bien? No parece haber dudas. Bueno, seguimos entonces. Y una Bueno, pregunta que puede ser válida, Sí. ¿no? El esquema ese que estamos viendo está hecho para una calidad de hormigón, ¿no? Sí, señor. En Bien, realidad está hecho para una viga en específico, ¿no? para una guía en Este que está específico. acá, Sí, este que está acá es para una viga en específico. Ni siquiera o perfecto. sea, es para una viga que tiene unas dimensiones dadas, una armadura dada, una calidad de hormigón y acero dado. Bien, No, o sea, en términos generales, o sea, a nivel conceptual es válido siempre. O sea, uno siempre va a tener un diagrama que va a ser así, después viene el momento de fisuración, después va a ser así, y después va a ser una cosa medio así. ujú, Ahora, lo que van a cambiar, como bien le señala Martín, son los números, tanto de la curvatura como del momento que alcance, ¿sí? Eso va a cambiar. En función de qué tan dúctil sea la viga, tendré más o menos curvatura, y en función de qué tan resistente sea la viga, tendré más o menos momento. bien. ¿Sí? Ok. Bueno, esperemos que sí. Bueno, ¿qué pasa con la armadura máxima? Bueno, para estudiar la armadura o para entender el límite de la armadura máxima, lo primero que hay que entender es una condición que es muy poco deseable, que es la condición, uno diría, de eh, casi mayor fragilidad que puede tener la pieza, que es cuando el plano de falla, es decir, cuando la curvatura al momento de la falla genera que el hormigón llega al 3 por mil, cuando la armadura alcanza la fluencia. ¿Por qué es súper dañina esa? Porque yo alcancé el momento prácticamente máximo que puede dar la pieza, porque conforme yo aumente la curvatura, el aumento de la capacidad portante no, marginal, casi no existe, como uno puede ver acá en este punto. ¿Por qué? Porque la armadura no puede aumentar T. Y yo cuando subo, si tengo el 3 por 1000, no tengo manera de aumentar B, porque si yo subo X, la tensión está fija en el 0,85 por F'C, por B por A, entonces tampoco tengo manera de aumentar C. Y no puedo aumentar el eje neutro, no puedo aumentar nada, se rompe la pieza. Entonces, este tipo de roturas donde ocurre con el plano de falla
del hormigón al 3 por 1000 y la armadura justo empezando la fluencia, se denomina rotura balanceada. Y es una rotura que uno quiere evitar siempre, porque es la rotura es la rotura más frágil posible. Todos los planos de deformación que están hacia atrás, o sea, que están con menores deformaciones de la armadura, algo pueden hacer, y las que están con más, algo pueden hacer. Esta no puede hacer nada. Entonces es una rotura que uno quiere evitar. Entonces lo que vamos a hacer es calcular primero cuál es la condición, la cuantía geométrica o la cantidad de armadura que me lleva a mí, me dice, bueno, si usted tiene esta armadura, la rotura va a ser balanceada. Y vamos a después decir, ¿qué tan lejos me quiero parar de ahí? Voy a decir, bueno, no, por la rotura balanceada seguro que no quiero llegar. Bueno, ¿qué tan lejos me quiero parar? Y vamos a ver cómo la limitación del reglamento, que es indirecta, y me limita me pide que en elementos que no tienen carga axial significativa, y están sometidos a flexión, o sino a flexión recta simple, o a flexión simple, recta o oblicua, o a flexión compuesta con muchísima excentricidad y con muy poca carga normal, me va a limitar qué tan cerca de la rotura balanceada me quiero llegar. ¿Sí? Entonces vamos a determinar primero cuándo ocurre esa rotura. Entonces, la primera relación que hago es la relación de triángulos, en donde digo la posición del eje neutro para la rotura balanceada, que yo acá llamé con X para mantener la nomenclatura. Nosotros generalmente usamos el término C. Usé el X acá para mantener la nomenclatura. Tenemos X sobre B es AD, como SU, que es esta que está acá arriba. Esa, la suma de SU más EI. Que SU siempre la fijamos en el 3 por 1000. Y EI, ¿cómo la calculo? Es FI sobre el módulo de elasticidad del acero. Así, si tengo 420 megapascales será uno, si tengo 500 será otro. Nosotros usamos generalmente, vamos a usar siempre 420. Entonces, hago acá esta relación. Acuérdense, para el epsilon S usamos 200.000 megapascales. Y llego a esta relación que tengo acá, 600 más FI. Por otro lado, entonces, con esa relación del eje neutro, yo puedo calcular la posición o puedo calcular la resultante comprimida, que cuánto va a valer, 0,85 F'C por B por el alto del bloque de tensiones de Whitney, A, que le pongo un subíndice B para indicar que corresponde a la condición de rotura balanceada. Para no usar A sub B, lo que puedo usar es beta 1 por X. Esto que está acá es A sub B. Y XB lo conozco, porque lo tengo de aquel lado. Después vamos a ver cómo lo introducimos. Por otro lado, yo tengo que T sub B, es decir, la resultante traccionada correspondiente a la condición de rotura balanceada, es FI por ASB, que para ponerlo en términos de cuantía, simplemente lo único que voy a hacer es, en vez de escribir ASB, si yo recuerdo la cuantía, ρ sub B va a ser ASB dividido B por D. Si yo quiero ASB, multiplico a ρ por B por D, que es lo que tengo acá. Esto que está acá es ASB. Si yo lo igualo CB y C sub T, ¿qué es lo que tengo? Yo voy a igualar estas dos, ¿sí? Y voy a despejar ρ sub B. Entonces tengo 0,85 F'C por beta 1 por XB sobre D. Las B se fueron, que estaban acá abajo, y abajo acá me queda FI. El AS, acuérdense que está metido acá ahora, ¿sí? Reemplazo XB sobre D por la fórmula que conozco y llego a esta fórmula. Esta fórmula que está acá es la que corresponde a la cuantía geométrica que me conduce a una rotura balanceada y depende esencialmente de la calidad del acero y en menor medida de la calidad del hormigón, porque acuérdense que este valor de acá, beta 1, variaba en función de la calidad del hormigón. Entonces, bueno, para acero ADN 420, que es el que nosotros habitualmente usamos, reemplazo el 420. Si lo único que hago acá es hacer reemplazo, ¿sí? Reemplazo el 420 acá y el 420 acá. Opero y llego a esta condición que está acá. 0,85 F'C sobre 420 por beta 1 por 0,588. Ahora bien, por otro lado, lo que voy a mirar es a dónde el reglamento CIRSOC me pone el límite. ¿Sí? Entonces voy a hacer lo mismo, nada más que para el plano de deformaciones límite,
de flexión que me impone el reglamento, que es este que está acá. 3 por 1000 ahí y 4 por 1000 acá. Entonces hago el mismo camino. Tengo la relación entre el X máximo. Acá lo voy a llamar máximo en términos de decir la armadura máxima según Sirsock. Para flexión con gran excentricidad. O sea, hay gran excentricidad porque yo tengo un M relativamente grande y un N relativamente chico. Entonces, cuando hago M sobre N, me da un número grande. Bueno, tengo esta relación acá que es la misma. SU03, SU003, EM004, es decir, el límite. Llevo a esta relación de 0,0007, acá hago lo mismo. Tengo el mismo cálculo, 0,85, fermín C por B por el A, que a la vez esto que está acá es el A. T sub B vale lo mismo. Igualo y llego a la conclusión de que la máxima armadura que yo puedo disponer es esta que está acá. Según el reglamento, ¿sí? Reemplazo para el ADN 420, que lo único que acabo de reemplazar acá, el 420, y llego a esta fórmula que está acá. Si yo ahora comparo el RO, este es el máximo del reglamento. Que es este que está acá. Perdón, este es la rotura balanceada. Perdón. Esta es la rotura balanceada. Y este que sacás es el del reglamento. Si ustedes se fijan, ven que el reglamento, todo este sector que está acá, es igual a este. ¿Eh? Lo único que varía es esto. ¿Qué relación guardan estos dos números? 0,73. Quiere decir que el reglamento se siente seguro si yo me quedo un 25% por debajo de la rotura que produce, perdón, de la cuantía geométrica que produce la condición de rotura balanceada. Esa condición de rotura tan mala que genera una rotura súper frágil. Entonces el reglamento me dice, ¿puedo llegar hasta la rotura balanceada? No. ¿Y qué tan cerca puedo llegar? Como mucho al 75% de esa cuantía. Que esta es una limitación que históricamente también tuvo una limitación histórica de la CI, nada más que es mucho más sencilla calcularla en términos de la limitación de epsilon t, porque yo igual epsilon t lo tengo que calcular para determinar el valor de phi. Y me ahorra a mí tener que determinar la condición de rotura balanceada, que sería un trabajo adicional, y hace que el cálculo, sin perder rigor y manteniendo prácticamente el espíritu original del reglamento que estaba al límite en 0,75, pueda yo tener un cálculo más sencillo. Pero entonces ese límite no es arbitrario del epsilon t. Lo que busca es mantenerme suficientemente alejado de la condición de rotura balanceada. ¿Sí? Y de esa manera tenemos explicado tanto la condición de armadura mínima, ¿sí? Por qué yo dispongo una armadura mínima, y la condición de armadura máxima, es decir, por qué el reglamento me pide limitar la armadura máxima y cuál es el origen de ese límite. Ahí, Antonio, ahí también hay gente para entrar en el aula. Bueno, bueno, lo- ahí estamos. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? Entonces ya sabemos la armadura máxima y mínima. ¿Dudas hasta acá o estamos bien? No, no parece haber dudas. Tony, te hago No una, sé. Bueno, te Ahí hago una está. sí, consulta. claro que sí. Creo que, no sé si fue la clase anterior o la otra, cuando habíamos visto lo del KC, que también Sí. estaba referido a la cuantía máxima. Creo que en ese momento, cuando analizábamos las deformaciones límites, no habíamos establecido el 5 por 1000. No, el tema es así, o sea, Yo porque los efectos. Sí, sí, decime, recuerdo que decime. llegamos a ese coeficiente que era 0,375.
No, ese, pero es para otra cosa eso. Mira, ahora pero está por ahí, pero vamos a mirar algunas cosas primero. La primera cosa que uno dice es, o sea, ¿por qué aparece todo este tema del 0,5, el 4, el 3? Una de las explicaciones está acá. Es decir, que el reglamento me dice, mirá, si vos tenés una deformación del 5 por 1000 o más en el acero traccionado, tu phi vale 0,9. Si tenés menos, mucho menos, menos del 2 por 1000, tu phi vale 0,65 o 0,70. Para nosotros 0,65 por ahora, ¿sí? Y si tenés en el medio hay que interpolar. Entonces uno dice, bueno, guarda, porque si yo tengo menos del 5 por 1000, menos, ahora tengo que usar un phi menor a 0,9, que era algo que nosotros veníamos usando. Entonces la primera pregunta que me hago es, ¿vale la pena? ¿No? Entonces digo, ¿vale la pena usar o sea, tomar ese valor en menos de 0,9? Entonces ahora lo que les quiero buscar es la respuesta a ese interrogante, que no me acuerdo dónde la tenemos por acá me parece. Eh, y después si no te contesté con eso, me decís, mira, no, todavía sigo con la duda. Y a ver si aparece acá. Esto es doble armadura, vamos a la parte 1. A ver si aparece acá. No recuerdo justo en qué. Acá está, mira. Esta es la explicación. Esta es una viga dada con una calidad de hormigón ya establecida, una cantidad de acero establecida, y están trazadas dos cosas. Está trazado siempre está trazado en este caso la cuantía geométrica de refuerzo y el momento. Y están trazados dos momentos. Este que está acá, el lila, es el momento de diseño, es decir, phi por mn. Que al final del día es el que nos importa a nosotros, porque este es el que vas a comparar con MU. Y en el verde, acá está trazado mn. Entonces, vos fijate que a medida que vos aumentás las cuantías, el acero se tiene que deformar cada vez menos. Eso hace que la deformación, porque para igualar a la deformación de compresión del hormigón. Entonces, vos fíjate, a medida que aumentás la cuantía, tenés este punto que está acá, tiene 5 por 1000 de epsilon t, este que está acá tiene 4 por 1000 y este que está acá tiene 2 por 1000. Este es enteramente teórico, pero fíjate que entre el 5 y el 4 por 1000, entre el 5 y el 4 por 1000, el momento nominal crece todo esto. Pero como tu phi se reduce, tu momento de diseño queda prácticamente igual. Entonces nosotros lo que dijimos es, ¿vale la pena tener una vigas que trabajen entre el 4 y el 5 por 1000? Y no, porque la verdad que el momento de diseño, que es lo que vos comparás con el último, no crece casi nada. Entonces Martín, cuando les presentó esa herramienta para el cálculo del KSUBA, les dijo, miren, todo esto es válido, como la zona del 4 al 5 por 1000 mucho no nos interesa, y además nos complica porque el phi es variable, vamos a hacer esta herramienta que les presentó Martín, solo es válido para vigas que tienen deformaciones del 5 por 1000 o más. Para eso sirve la herramienta que nos presentó Martín. Ahora, si ustedes usan el método iterativo que yo les presenté en la teoría, pueden ir hasta el 4 por 1000 si es su deseo. Sepan que lo que es medio, no tiene tiene poco valor práctico, porque lo que vos vas a ganar en el momento es marginal. ¿Sí? Perfecto, gracias. En momento de diseño, no por nada. Pasamos acá entonces. Sí, digamos, es ¿Alguna otra cosa? interesante conocer la teoría, lo que dice el reglamento, y después las herramientas que usamos para calcular, que decir, bueno, mira, esto en realidad está en el reglamento, pero mucho no me sirve ir del 5 por 1000 al 4 por 1000. Porque si yo miro los números que son los que deciden acá, no, la ganancia es marginal de momento de diseño. Y eso es lo que nos tiene que importar. Entonces vos decís, bueno, freno el cálculo acá, me manejo del 5 por 1000, de formaciones mayores al 5 por 1000. Entonces yo sé que mis vigas le voy a estar sacando todo el jugo que le ponga en material, ¿no? Yo el material lo pongo y lo quiero aprovechar al máximo. Y si lo trabajo en zonas que no le puedo sacar el máximo provecho, estoy siendo poco eficiente. Nada más también hay muchas cosas que son el fruto de la evolución de un reglamento que ha ido, piensen que el reglamento, el ACI debe tener, no sé, por lo menos 50 años. Y pasó de todo ahí en el medio. Entonces muchas veces alguien dice, bueno, pero la verdad que desde un punto de vista teórico uno se tiene que alejar de la ruptura balanceada. Bueno, fenómeno. Y ese 0,4 es 0,75. Pero la verdad que uno dice, y yo la verdad que me sentiría más cómodo alejándome un poquito más. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo logran eso? Bajando el phi.
Entonces uno dice, en términos prácticos, uno puede llegar hasta la 0.73, sí, pero ya es medio como de gusto que uno está ahí. Porque como le decía Martín, el momento no sube para nada y uno no está aprovechando nada del material que está poniendo. Uno le agrega armadura y ¿cuánto ganó? Y casi nada. Entonces, por eso es que el reglamento es una zona que permite, pero que de alguna manera invita amablemente a no transitar, ¿no? Claro, pero hay que saber las dos cosas, digamos, ¿no? Hasta dónde me deja el reglamento y yo cómo lo uso convenientemente, digamos, ¿no? Esas dos cosas es imposible, digamos, digamos, quedarme con una de las dos no sirve, tengo que saber las dos. No, sin duda, y además hay otra cosa que es ahí importante, o que está bueno también, es que uno puede también, es decir, ¿puedo yo tener una vía al 4x1000? Puedo, pero tengo que tener un muy buen motivo, porque cualquiera va a preguntar por qué la tengo al 4x1000. Uno dice, no, porque no tenía esta limitación y esta otra, y acá y allá, ¿no? Y quedó al 4x1000. Bueno, fenómeno. Pero si uno dice, ah, no, porque me encantan las vidas que trabajan el 4x1000, bueno, esa no. O porque no, quedó así porque, no sé, salió del programa. No, eso sí que no. Eh, bueno, si no hay dudas, seguimos un poquito más. Bueno, entonces lo otro que quería ver con ustedes es cuánto gano yo para empleando vigas T. Vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a hacer una especie de abordaje, eh, llamémosle estrictamente práctico, y después vamos a hacer un abordaje más analítico. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, un caso base, ¿sí? Que es el caso que habíamos visto con ustedes, donde yo tengo una viga rectangular que tiene una sola capa de armadura, que tiene 600 milímetros de alto, 200 milímetros de ancho, que la altura útil son 550 milímetros, que la calidad del hormigón es 30 megapascales, y la calidad del acero es 420, y acá no se los pongo, pero porque me olvidé de ponérselo, la armadura son 4,02 centímetros cuadrados, o si lo pongo de este lado, eh, son 2 Fidel 16. Y vamos a pensar lo siguiente, ¿qué es lo que voy a variar yo con el ancho? ¿No? Tomando o considerando esta viga que se hormigonó con la losa, en vez de estudiarla como una viga rectangular, estudiarla como una viga T. Así. ¿Se acuerdan que nos aplicaban dos limitaciones? Por un lado, esto que está acá tenía que ser como máximo 8 HF, si 8 es el espesor de la losa, y esto tenía que ser siempre menor o igual a un cuarto de la luz. Entonces, imagínense para una losa de, digamos, vale, no sé, 100 milímetros. Yo tendría, por un lado, un ancho efectivo sería los 200 que yo traigo ya de mi viga, más 2 por 8 veces 100 milímetros. ¿Esto que vale? 800, 1600, 1800. Para tener una idea, digamos, ¿no? Por otro lado, si yo quisiera cumplir con esta limitación de la luz sobre 4, 1800 por 4, tendría que tener una viga que, como mucho, la luz tendría que ser menor o igual o la luz tendría que ser del orden, para que la limitación se pudiera cumplir, tendría que ser del orden de 1800 por 4. ¿Esto cuánto da? 7200, ¿no? Milímetros. Que es una viga ya que para un alto de 600 estamos en el límite, ¿sí? Es decir que yo podría tener en función del alto, la anchura de la losa, también se acuerdan que había un límite más que era esta distancia que estaba acá, no podía pasar la mitad del paño de la losa. Entonces uno dice, bueno, si yo estudiara cómo varía la cantidad de armadura que tengo que disponer para tomar el momento que me había propuesto tomar, que en nuestro caso era 220 kilonewton metros, que a los términos prácticos voy a suponer constante, pero podría tener algún grado de variabilidad.
lo que me voy a preguntar es, conforme yo tomo anchos más grandes, cuánto va a ser o cuánto va a variar la armadura que yo tengo que disponer si dejo constante el momento, pero voy agrandando el ancho. Entonces me preparo acá y trazo este gráfico, que acá abajo tengo el ancho efectivo, que va variando desde los 200, en mi caso base, hasta los 2000 milímetros. Y obviamente para la situación del caso base, que es este AC medio, que es la línea gris, lo que yo veo es que la armadura, conforme el ancho va creciendo hasta los 1800, se reduce aproximadamente un 10%. Es decir que si yo tomo una viga con sometido a momentos razonables y donde se acuerdan que la armadura mínima era, creo que, ahora no recuerdo exactamente, pero era algunos pocos, eran 3 centímetros si no recuerdo mal, o sea que uno estaba bastante por arriba de la armadura mínima, con la armadura de cálculo y demás. Uno puede tener un ahorro, por lo menos para este caso que estuvimos estudiando, de alrededor del 10%. ¿Qué pasa si ahora cambio mi viga y estudio un caso base, si siempre manteniendo el momento constante, en donde lo que rige es la armadura mínima? ¿Me modifica en algo tener en cuenta el ancho de la losa? ¿Qué opinan? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Que sí o que no? ¿Y por qué? No, profe, pues la armadura mínima no se toma la viga. El Se ancho, toma el ancho digo. de la El viga. ancho de la viga es. Exactamente, se toma el ancho de la viga. Quiere decir que cuando yo tengo armadura mínima, tener en cuenta, estudiarla como viga o no, no me cambia nada. Y esa es la línea azul. Para cualquier ancho es lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si estoy cerca de la armadura máxima? Es decir, yo tengo una viga y la armo con esa deformación al 4 por 1000, la armo hasta la manija. Si ustedes se fijan acá, conforme aumenta el ancho, la reducción que yo puedo lograr en armadura es bastante mayor. Es del orden del, digamos, para tener una idea, ¿no? 15, 16%. 16%. Entonces la pregunta que me hago yo es, yo en general no voy a tener este tipo de viga, pero en términos generales podría pensar que yo puedo tener un ahorro del 10% de armadura sin ningún problema. Entonces la pregunta que me hago es, ¿vale la pena hacer todo ese cálculo para ahorrar el 10% de armadura? Claro, hagamos la cuenta. Y después vamos a hacer un estudio analítico. Entonces, más o menos el costo de construcción hoy está acá, Martín me va a corregir, pero $1000 el metro cuadrado. La construcción normal para un edificio. Puede ser 800, puede ser 1200. Sí, sí. Por Sí, ahí, el número por más o histórico menos es estamos. 1000. Un número El número. histórico, 1000. Si uno se está haciendo en su casa y quiere poner algo un poquito mejor, 1200. Si uno está medio justo de presupuesto, 800. Pero más 1000 es un buen número. Digamos que uno construye 5 departamentos de 70 metros cuadrados por piso, por ejemplo. Podría ser una opción lógica para un terreno medianito. Y uno construye 10 pisos, si le hace la planta baja y 10 pisos elevados, si uno está hablando de un edificio de 10 pisos elevados y 11 pisos, perdón, 10 pisos, y 3.500 metros cuadrados más o menos, como para tener una idea. Así que uno estaría hablando de una obra de alrededor de 3,5 millones de costo, ¿sí? De ese costo, digamos que la estructura representa el 30% aproximadamente, es decir, aproximadamente $1.000.000. Y de ese costo de la estructura, uno tiene el 60% de costo de materiales, más o menos. Hoy la mano de obra está en el 40, quizás hasta un poquito menos, 35. Así que uno está hablando de $630.000 para toda la estructura. De materiales. Digamos que las vigas representan el 30% de la estructura. Esto es súper variable, depende de 10 millones de cosas. Pero el 30% es un número que puede ser, digamos. Es decir, que uno está hablando de que en las vigas se va a gastar $189.000 más o menos. Si uno logra un ahorro de alrededor del 10%, porque más o menos, ¿se acuerdan ustedes que habíamos visto que los costos de armadura y hormigón son distintos? Y en general lo que yo gano sacando armadura es un poco, o sea, poniendo la armadura es un poco más de lo que, en términos de momento, de lo que gano, o sea, que el momento aumenta más que el costo. Es decir, que en realidad, si yo esto lo hiciera, en vez de en términos de porcentaje de armadura, lo hiciera en términos de costo, habría hasta un poquito más de diferencia. Pero ahora después le digo por qué lo dejamos en términos de armadura. Uno
prevé un ahorro del 10%, es decir que uno estaría ahorrando haciendo esa pequeña cuenta como mínimo $20.000. Es decir, uno está hablando de alrededor de 2 millones de pesos, solamente por tomar la Viga T, en la plata tipo. Es decir que, aun cuando el ahorro en términos de armadura parece marginal, porque el 10% no es la gran cosa, en el volumen de obra puede ser muy importante. Y eso si se ahorran el 10, si ustedes llegan al 15, ese 16, es mucho más importante. Y la pregunta que me puedo hacer entonces ahora es decir, bueno, pero ahora que vi que me puedo ahorrar $20.000, que es o sea, 2 millones de pesos, que es un montón de plata, la pregunta del millón es, ¿cuánto es lo máximo que me puedo ahorrar? ¿Es algo determinable? Bueno, podemos divertirnos un poco tratando de encontrar eso. Entonces, yo sé que lo que no va a cambiar por hipótesis es el momento de diseño, ¿sí? Que va a ser igual al momento último en términos más estrictos. Y este momento de diseño, ¿cómo lo voy a calcular? Como phi, habíamos dicho por C, por D menos A sobre 2. O si yo quiero desarrollar esto un poquito, que tendría phi 0,85 de F'C por B, por A, por D menos A sobre 2. Ahora bien, si... Profe, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Sí? O ahí, No. ahí está haciendo el ahorro del 10% de la viga, pero ¿no era el 10% del acero? ¿De la viga? Sí, pero más o menos, vos pensás que nosotros habíamos visto en la primera clase que lo que yo agrego de material es menos en términos que lo que yo gano de resistencia. Quiere decir que si yo estoy haciendo ese 10% de ahorros en términos de la vida, porque yo estoy ahorrando el 10% de la armadura, es más, ese 10%, si vos lo hicieras en términos reales, en términos de cuánto vale uno y cuánto vale el otro, seguramente sería hasta más del 10%. No sé si me explico. ¿Te acordás que si quieren hacemos la cuenta como para, No, no, para, no, para no ver un era, no poco? era. Yo Pero, creo porque no, pero ese 189 no es de hormigón y acero, eso es lo que preguntaba. exactamente, de hormigón y acero, pero lo que vos te ahorres, seguro que en términos a ver, si vos te ahorras el 10%, la armadura representa más que el costo promedio de la sección. Porque si vos, si acuerdan, no me acuerdo justo qué valores habíamos puesto, pero seguramente habremos usado más o menos, ¿no? Habremos usado para el hormigón algo así como alrededor de 100 o $102 el metro cúbico, y para el acero habremos usado alrededor de $2 el kilo. Si vos tenés cuantía, por ejemplo, en las vigas intermedias, yo no me acuerdo la qué cuantía tendrás, pero para hacer números rápidos. Por ejemplo, en esta viga común que vos tenés 4,02 centímetros cuadrados, vos tenés ¿cuánto? 20, o sea, por metro cúbico, ¿no? Tenés 402 por menos 4, ponerle por 7.850, para que lo vamos a poner bien acá. 7.850 más o menos tenés 3 kilos en este pedacito que mide 0,2 por 0,6. Así que más o menos estás hablando de 30 y tantos kilos por metro cúbico. Si vos te ahorrás el 10%, más o menos, ¿no? Para tener una idea. En esta sección que tiene poco material, o sea, ponle que vos tengas 30 kilos por metro cúbico. Quiere decir que cada metro cúbico de hormigón, te sale el hormigón 102, ya hemos dicho, y tenés 60 y... Tenés 30 por 2,2, ponele. Tenés 66 de armadura. En el costo total tendrás 170, ponele. Fíjate que si nosotros nos ahorramos el 10% de la armadura
en total, estás hablando de un ahorro, poner que acá en vez de poner 30 kilos estás poniendo 20. Te va a quedar 20 por 2,2, ponele, como para tener una idea. ¿Qué tendrás? 44. Y acá tenés el 102 este fijo. Ahora, fíjate que esto te queda 146. Fíjate que la relación entre estos dos, entre 146 a 168 es, si yo hago 146 sobre 168 me da 0,87. Sí, sí, más o Y yo menos lo lo que que hice puso fue usted. reducir, claro, y yo reduje 10% la armadura, o sea, tendría que haber dado 0,9. O sea, fíjate que en realidad cuando yo bajo el 10% de armadura, el costo baja bastante más. No sé si me expliqué. Sí, 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 se entendió, se entendió. Pero bueno, para tener una. O sea, a ver, estos son todos números también súper variables. O sea, si vos tenés una obra en vez de 3.500 metros cuadrados, tenés 35.000 metros cuadrados, los números son otros. Porque vos imagínate que llamás a la hormigonería y le decís, mandame 35.000 metros cúbicos de hormigón. Y te hacen un superprecio. Si vos llamás para tu casa y le decís, mandame un camión, te hacen otro. Y después depende de mil cosas. Pero bueno, para tener un poco de vuelta, una idea este, de cuánto vale una cosa y cuánto vale otra. Bueno, entonces, retomando el tema de cuánto es el ahorro, ahora que vi que hay un ahorro, digo, bueno, pero ¿cuánto es el máximo teórico? ¿Tiene un máximo? ¿Puedo saberlo? ¿Qué sé yo? Bueno, vamos a hacer algunos números. Entonces, lo que yo me doy cuenta acá es que conforme yo aumento el ancho, como T en el fondo, o C en el fondo no va a cambiar, por lo menos no va a cambiar drásticamente, porque sigo teniendo que igualar la misma T que tengo abajo, que es AS por FI. Esto que está acá se va a mantener relativamente constante. Quiere decir que si yo subo B, lo que voy a terminar haciendo es bajar un poco A. Bueno, la pregunta es cuánto. Entonces digo, si por ejemplo HF vale esos 100 milímetros. Entonces habíamos visto que B sub B era más o menos 1800 milímetros. Es decir, que B sub B era alrededor de 9 veces BW, para tener una idea. Entonces, A, que le voy a poner acá abajo, le voy a poner un subíndice A', le vamos a poner. Este sería que ser 9 veces más chica que A. Por otro lado, es decir, que lo único que va a hacer que varíe el momento, si lo que estoy viendo es qué pasa si dejo la armadura constante, ¿no? Para tener una idea. Lo que voy a tener de variación de momento, que al final del día va a ser lo que voy a poder bajar de armadura después, me lo va a dar la variación de este brazo. Es decir, que si yo mido la variación de los brazos de palanca, voy a tener que el brazo original es D menos A sobre 2. Y el nuevo brazo de palanca va a ser D menos A' sobre 2. Es decir, A sobre 2 por 9 o 18. Por otro lado, si yo llego a la pieza al máximo, aunque no sea un lugar deseable para estar, yo tengo acá el 3 por 1000 y ahí tengo el 4 por 1000. Sería la condición más grande. Acá tengo ese X que lo voy a llamar prima y acá tengo esta distancia de acá D, que por hipótesis, como voy a tener una viga de una sola armadura, va a ser igual a D sub T. Yo sé que 3 sobre C va a ser lo mismo que, es decir, 3 sobre X', vamos a poner para ponerlo, para que tenga la misma nomenclatura que veníamos llevando antes. Acá vamos a usar la nuestra acá. Total, ¿quién nos lo impide? Entonces le ponemos C', es A4 como DT menos C, ¿sí? Que es esta distancia que está acá, de sub T menos C'. Desarrollando un poquito esto que tengo acá. 3 cuartos
por D sub T menos C' es igual a C', o 3/4 de D sub T es igual a C' más 3/4 de C', o 3/4 de D sub T es igual a, acá que voy a tener 7/4 de C sub'. Saco estos cuartos y finalmente me queda que C sub' sobre DT es 3/7 o 0,43. Por otro lado, yo sé que A es igual a C por beta 1. Entonces C, ¿a qué va a ser igual? A sobre beta 1. ¿Sí? Si yo reemplazo ahí arriba, reemplazo en 1, ¿qué me queda? A sobre beta 1 por D sub T tiene que ser igual a 0,43. Entonces, si yo adopto como calidad del hormigón que estamos trabajando con un H30, adopto ese 0,85, a la conclusión que llego es que finalmente A va a ser igual a 0,43 por 0,85, que lo pongo acá adoptado, por D sub T. O A va a ser 0,366 D sub T. Si yo vuelvo a la fórmula que tengo acá arriba, a esta que está acá, ¿qué es lo que tengo? En vez de tengo que D menos 0,366 de D, porque acuérdense que D era igual a D sub T, ¿sí? Sobre 2 dividido D menos 0,366D sobre 18 me daba la relación de brazo de palanca. A los D los saco como factor común, así que lo simplifico. Esto me termina quedando 1 menos 0,366 sobre 2, dividido 1 menos 0,366 sobre 18. Es decir, que me da aproximadamente la relación esta 0,834, que es más o menos ese 17%, 15, 16, 17% que nosotros habíamos visto antes, que o puedo ganar de brazo de palanca o puedo reducir de armadura. Entonces ahí vemos que más o menos el límite está en ese teórico, está en ese 17%, más o menos, para tener una idea, que es lo máximo que puedo ganar. Que en términos de la obra en total es un montón de guita, en términos de mi viga o de reducción de armadura no es tantísimo. Digamos. Y además acuérdense que esta condición se da para una viga que tiene muchísima armadura, que no es la viga que yo deseo, ni es la mayor, ni es la mejor viga para hacer, ni es la condición en la que va a estar la mayoría de las vigas. En los casos más generales voy a estar hablando de un ahorro del orden del 10% de armadura, o una reducción del orden del 10% de la armadura. ¿Sí? Con un tope teórico del 17% para un caso súper teórico, súper teórico como el que vimos recién. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Martín, ¿vos querés agregar algo? ¿O no? No, a ver, a mí sí lo que me interesa ver de todo esto es que, ojo, que digamos, nosotros acá estamos haciendo un análisis para un momento de tramo, Sí, ¿no? Para un momento positivo, según la terna que tenemos nosotros, y a veces en los edificios o en las estructuras más complejas de trenes de vigas se nos suele complicar la resolución de los momentos de apoyo, ¿no? Los momentos negativos. sí. Entonces ahí es donde vos por ahí necesitas un poco más de brazo de palanca para resolver esa congestión de armadura. Si bien por ahí longitudinalmente digamos, el momento negativo, la armadura es más corta, porque el momento ahí hace un pico, a veces tenés mucha congestión de armadura y necesitas brazo de palanca para bajar esa cuantía. Entonces ahí es donde, viste, es como que Sí, 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 sí. No, es puedes verdad meterlo en el que cálculo, ¿viste?
No, es verdad que la verdad que la utilidad de la viga, o sea, cuando uno precisa más de la viga de este asunto, no aparece, que es como bien le dice Martínez en los nudos. Eh, sí, sí, es así, o sea, la verdad que por eso creo que también que el diseño este, de estos elementos, o en general el diseño antes, donde había una cierta flexibilidad, porque antes te permitían redistribuir momentos, ahora te permiten, pero menos, Ujú. responde un poco a eso también, ¿no? A bajar un poco el momento de apoyo que suele ser demoledor y te complica tomarlo, y subir un poco a lo de tramo, que de última tirar una barra más en el tramo tampoco te cambia la vida. Claro, claro. Eh, entonces, sí, eso, pero la verdad que es una cosa que hoy prácticamente no se hace por el tipo de enfoque de enfoque de cálculo que se le da, pero que sí a ver, los tipos lo hacían por algo también, ¿no? También la Ujú, idea es lograr vigas más balanceadas también. ujú. Porque si vos tenés, como le dice Martín, si usted tiene un momentote en el apoyo, que es lo que habitualmente pasa, y un momentito en el tramo, al final, que la viga, es decir, a veces hay tanto momento de apoyo que la viga se cuelga y no hay momento de tramo, teórico por lo menos, ¿no? Por eso también a veces uno debería hacer línea de influencia, debería hacer un montón de cosas, ¿no? Y la pregunta del millón es, entonces en esa viga, que yo no tengo momento en el tramo, ¿qué hago? ¿No le pongo armadura abajo? Pues, ¿quién tiene el coraje? Eh, ¿No? Que, que él pasa al frente. ¿No? Ujú. Entonces vos le terminás poniendo una armadura ahí que en realidad mucho no sirve, pero en el apoyo te hacen, con el rigor te caen con todo el rigor del reglamento y te hacen ponerle todo. Y vos terminás con una vida casi con el doble de armadura que la que tendría que tener en unos lugares que quizás no sean los más. O con una distribución de armadura que, si bien puede ser estáticamente correcta, no es la más racional, digamos. Ujú. Y así pasan un montón de cosas malas, como. Porque la congestión en los nudos no solo es un problema teórico, porque después que un nudo siniestro, que queda mal hormigonado. Sí, sí, No, sí, que no es punto. efectivo, digamos, ¿no? O sea, claro, Ujú. no solo que yo me gasté más armadura, que bueno, no es bueno, uno debería evitarlo, sino también que tengo una zona donde es medio delicado el tema, porque yo estoy transfiriendo compresiones entre las columnas y de las vigas a las columnas, y lo tengo con la peor, logré una calidad de hormigón muy mala compacidad, porque no lo puedo vibrar bien, o está lleno de nido de abeja, es difícil hacer una reparación que sea efectiva, o sea, ¿no? Que no sea solamente estética, y un montón de despelotes más, en elementos que son delicados, ¿no? Por eso a veces esa congestión en el nudo, que hay que estudiar muy bien, por ejemplo, la estructura sismorresistente, donde los nudos se congestionan, pero por cómo funciona la estructura, el valor de un proyectista con experiencia y que conozca los temas constructivos es muy grande, porque los nudos, si no, no se pueden armar después. Pero bueno, nada, ese es un tema para ir de a poco y teniendo en cuenta. Una de las primeras cosas que se van a enfrentar acá, que nos queda como a veces corto, es que nosotros deberíamos tener por ahí poder tener la oportunidad de visitar más obras y de ver más cosas para que ustedes vayan tomando contacto, que uno puede tener una solución correcta desde el punto de vista teórico, pero no construible. O correcta y marginalmente construible, que hasta no sé si no es peor. Porque esa marginalmente construible la van a tratar de construir y va a quedar mal. O muy Ujú. probablemente quede mal. Entonces, hasta es peor, digamos, que la que no se puede construir. Sí, Porque la a otra no la ver, van a. me parece que como concepto, o sea, que es lo primero que le piden a un ingeniero, ¿no? No hay que resignar el brazo de palanca, digamos, que es lo primero que te piden, ¿no? Quieren hacer todo Sí. vías más chiquitas, quieren hacer, pero digamos, el canto del elemento es vital, digamos, y no importa casi el material, es No, por una cuestión de no, rigidez, no. ¿no? También. Exactamente. Entonces, eso lo tenemos que tratar de defender porque después los problemas aparecen, después los queremos tapar con las manos, ¿no? Lo queremos tapar maquillando el hormigón, pero si tenemos una vía que tiene poca altura, poco canto, después aparecen los problemas, los nudos, queda mal hormigonado, después ese cálculo que hiciste vale en la carilla que lo hiciste, pero si no está bien materializada la estructura, difícil se van a poder cumplir las hipótesis de cálculo, ¿no? No, sin duda. Ahora el papel aguanta todo. Claro. Este, Así que salvo, digamos, que estemos hablando de un elemento postesado o pretensado, que ahí, digamos,
las variables son distintas, ¿no? Ahí podemos conseguir estructuras más delgadas. Para una viga sin armadura tesa, el canto del elemento es todo, ¿no? No, y además que un poco lo que vieron con vos, Martín, en la primera clase. O sea, nosotros tenemos los estados límites de servicio y los últimos. Y los de Ujú, servicio los cumplo respetando esa norma de predimensionado, si no voy a hacer cuentas, ¿no? Son los estados claro. límites de servicio. Ujú, Entonces, es muy importante. De hecho, por ejemplo, ahora que está de moda la optimización por computadora de estructura de hormigón, está empezando a haber despelote con las flexibilidades. Porque, ujú, claro, vos lo optimizás hasta la manija, ¿no? Con el super algoritmo ese el algoritmo del DNA y que hay un montón de algoritmos. Y ujú. claro, te da una estructura que parece metálica. Pero después tiene problemas de vibraciones, de Claro. deformaciones. Es decir, bueno, nada, la rigidez de la pieza hay que tenerla. Digamos, y eso también el hecho de que eso no joda al edificio hace al trabajo del arquitecto en conjunto con el ingeniero. Pero no puede solamente un esfuerzo de ingeniería solucionar que la estructura no estorbe en los ambientes. No hay manera. Sin una estructura mal concebida, no tiene, es decir, un edificio, un proyecto mal concebido no hay estructura que le calce, digamos. Ujú. Este, así que bueno. Bueno, si no hay dudas ni consultas, si le parece, paramos 20 minutos, ¿te parece, Martín? Sí, Y volvemos -20, como para empezar la segunda parte de la clase que la va a estar la va a estar liderando Martín, y vamos a ver lo que tenemos pendiente del otro trabajo práctico y el nuevo. ¿Sí? bueno, listo. Bueno, nos Profe, volvemos ¿yo le puedo -20 hacer una entonces. pregunta? Sí, 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 sí. sí, cómo no. Vio que usted explicó vías placa, ¿no? Pero la L Sí. usted no la explicó. Ahí No, hay, pero yo lo leí el libro y da flexión oblicua y te explica un triángulo que se genera en la punta y eso. ¿Eso lo vamos a ver después No, flexión o no? oblicua no vemos. La verdad que las vigas L, uno también las puede tratar como una viga. O sea, ¿por qué la flexión se hace oblicua? Porque no coincide el plano de Sí, carga sí, con con los ejes de inercia. pero la verdad es que termina siendo una complejidad. O sea, el problema tiene una complejidad muy elevada. O sea, flexión oblicua lo vamos a ver más adelante, cuando veamos columna, sometidas a flexión oblicua. Pero termina teniendo una complejidad que para nosotros no vale la pena. Así que, es decir, la viga L uno la puede hacer, la puede diseñar, pero no en flexión oblicua, digamos. No sé, Bien, Martín, si vos querés agregar algo. No, pues No, no. se me cortó un poquito, pero igual, a ver, nosotros estamos estudiando elementos aislados y después no tenés ni una T ni una L en la estructura, ¿no? Salvo que tengas un elemento, digamos, que sea premoldeado, llamémoslo, que no esté hormigonado monolíticamente con la estructura. Entonces nosotros los estudiamos aislados, pero en realidad no están aislados, ¿no? No, por eso te digo La que fricción que esa L se nosotros vemos puede. como una T o como una L es algo que está solidario a una losa y esa losa está solidaria a otra viga. Entonces, por eso que a veces cuando se estudian vigas L puesta en una estructura de hormigón, se suele despreciar el efecto ese de la fricción oblicua y se suele tratar Claro, como una viga, como lo que vimos para vigas T, digamos, ¿no? claro, distinto es el caso, como dice Martín, si vos tenés una viga L aislada por el mundo, porque tenés un premoldeado, porque, no sé, es una viga que forma, por ejemplo, hay vigas T sueltas que se usan mucho para puentes peatonales. Bueno, esa es otra historia, ahí hay torsión, aparecen otros despelotes, por ejemplo, hay que estudiar también la flexión en el ala, que nosotros no la estudiamos. Es decir, que el ala no se vaya a romper como un voladizo, porque vos haces todo este análisis como viga, fenómeno, y si se rompe el ala, y empieza a haber estado de carga simétrico, pero son cosas distintas, ¿sí? O sea, en general nosotros la L en losa va como una viga común. Genial. No, como usted la habían planteado, pero como que no hablamos de eso, por eso No, preguntaba. No, por la eso viga es. L la estudiamos igual, nada más que en vez de tener digamos, una arista, perdón, en vez de tener dos aristas como la T, tiene una sola arista para un solo lado. Pero en Claro, si sí uno lo la estudiamos de la misma mira, manera. Claro, y el bloque exactamente, de si uno la compresión lo mira, tomamos cuadrado. claro. Claro. Claro, porque en el Magreo lo tomaba triangular, por eso, y yo no entendía Ujú. bien No, pero cómo lo es tomaba para un eso. elemento, es para un elemento aislado, ese, si no yo te lo voy a buscar ahora, pero casi seguro que para un elemento aislado. Esta L es así. Claro. Genial, genial.
O sea, ese eso que decía el MacGregor es si vos tuvieras la L, si vos tuvieras, por decirte algo, imagínate una viga L así, porque por ejemplo tenés un puente peatonal medio raro que vos decís, por acá, acá hay una baranda y acá van los ciclistas, ponele, ¿no? Por decirte algo. Y acá van las personas. Bueno, esta L tenés que estudiar la flexión oblicua. Sí, hay torsión también, Esa. ¿no? Y Hay hay torsión, torsión, o sea, aparecen un empiezan montón a de cosas. aparecer un montón de despelote acá. Que de hecho, si ustedes se fijan, hay mucho puente peatonal que sí tiene esta forma así, los que son medio premoldeados, o los que son un poquito de mejor calidad, tienen una forma más así. Por ejemplo, el que está en Ciudad Universitaria, es cerca, o sea, el segundo puente que está más cerca de Retiro, es así. Prear, por ejemplo, tiene un montón de puentes así, pero estos es otra historia, digamos. Una viga T, pero por otra cosa, ¿sí? Genial, sí, gracias. Ok. No, por nada. Bueno, entonces si no hay dudas, volvemos. Si no hay alguna otra consulta que tengan en el tintero, Bueno, volvemos a -20. dale, perfecto.